Buenas, en el video de hoy vamos a ver cómo hallar una derivada utilizando la definición. Bien, para empezar tenemos esta fórmula que les puse en el recuadro que nos dice que el límite de delta x, que delta x se llama cociente incremental, tendiendo a 0, es igual a la función de x más el cociente incremental menos la función en x. Bien, y esto nos va a dar lo mismo que aplicando la derivada mediante la tabla derivada y las reglas de derivación. Bien, entonces, pero este es el comienzo de cómo se hallaron las derivadas, ¿sí? Como la pendiente a la recta tangente en un gráfico. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a hacer con esto es, vamos a partir de una función que se va a llamar, vamos a poner x cuadrado más menos 3x, y vamos a analizar la derivada de esta función, por definición. Pero vamos a ponernos de antemano cuál es el resultado de esta función si la derivamos mediante la tabla de derivadas. Bien, la tabla de derivadas nos dice que cuando tenemos una potencia, la bajamos adelante de la x y le restamos un 1 a la potencia, quedándonos en 3x y en 2x, y en este caso es lo mismo. Cuando yo tengo un número por una x, la derivada de eso es directamente menos, que ya estaba, 3. Bien, entonces este es el resultado que tendríamos que obtener. Vamos a ver si utilizando la definición llegamos a lo mismo. Bueno, comenzamos. Escribimos límite cuando delta x tiende a 0 de. Fíjense que acá dice x más delta x. Entonces, lo que van a hacer es, en la función original, donde diga x, lo vamos a reemplazar por x más delta x, que sería x más cociente incremental. Es decir, en vez de poner x cuadrado, vamos a poner x más cociente incremental al cuadrado menos 3 por, y de vuelta, x más cociente incremental. Menos f de x, que la vamos a poner entre paréntesis porque siempre que hay un menos tenemos que ponerla entre paréntesis, ya que el menos lo que hace es cambiarnos los signos. ¿Sí? Y abajo tenemos el delta x. Bien, vamos a, escribimos de vuelta, límite, y comenzamos a resolver lo que tenemos ahí. Bien, sería, es un cuadrado de binomio y tenemos x cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado. Este menos 3 vamos a hacer la distributiva y nos queda menos 3x menos 3 delta x. De vuelta, acá lo que hice fue hacer cuadrado de binomio y acá lo que hicimos fue aplicar la distributiva. Bueno, ahora con este menos yo les dije que cambiaban los signos, y es porque menos por más, que es del x cuadrado, nos da menos x cuadrado, y menos por menos nos da más 3x. Atento a esto, ya que si nos equivocamos en los signos no vamos a llegar al resultado que estamos buscando. Bien, una vez que tenemos esto, nos vamos a fijar si entre todas esas multiplicaciones que hicimos tenemos términos que se puedan simplificar. Bien, y estoy viendo que el 3x está restando y está sumando, por lo tanto, los podemos simplificar. Y también vemos que el x cuadrado está sumando y está restando. Entonces, ya no tenemos más nada para simplificar, vamos a reescribir nuestra expresión de una manera más ordenada. Nos quedaría 2x por delta x más delta x al cuadrado menos 3 delta x. Todo sobre delta x, que dijimos que era el cociente incremental. Bueno, ahora yo si reemplazo esto me va a dar 0 sobre 0. Pero fíjense una cosa. En el numerador todos los términos tienen delta x. Entonces yo lo que voy a hacer es sacar factor común de delta x. Entonces ponemos delta x y en el paréntesis vamos a escribir todos los términos ya factorizados. Es decir, 2x
delta x y menos 3. Porque cuando nosotros sacamos factor común, lo que hacemos es agarrar cada término y dividirlo por el que nosotros elegimos como factor común. Sobre delta x. Bien, y acá fíjense que ahora los delta x se pueden simplificar. Acá no se podían simplificar porque estaban sumando y restando, pero acá hay una multiplicación. Entonces sí los puedo simplificar. Bien, y ahora lo que hacemos por último es reemplazar la delta x por 0. ¿Y qué nos queda? Nos va a quedar 2x más 0 menos 3. Es decir, 2x menos 3. Y fíjense que el valor que obtuvimos acá es exactamente el mismo valor que teníamos al principio. Por lo tanto, hicimos bien nuestra derivada por definición. Vamos a ver ahora otro ejemplo con otra derivada. Bien. Por ejemplo, vamos a elegir la derivada de un cociente. Entonces yo voy a escribir mi función va a ser 2 sobre x más 1. Bien, es un cociente. Acá tendríamos que aplicar la regla de derivación del cociente, ¿sí? Que es, después la pueden revisar en el video donde hablamos sobre la regla de derivación del cociente, pero cuando nosotros tenemos una función sobre otra función, que generalmente se la simboliza con u y b, la derivada es la derivada del de arriba, del numerador, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, sobre el segundo, el b, al cuadrado. Bien. Siguiendo esta explicación, veamos a ver cómo nos queda nuestra derivada. Es decir, la derivada del 2, la derivada de todo número es 0 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. La derivada de x, como es 1 y la derivada del número es 0. Todo sobre el segundo sin derivar al cuadrado. Pasando el limpio, todo esto nos da 0, esto nos da menos 2 y terminamos obteniendo esta expresión. Bien, vamos a ver ahora si haciéndolo por definición obtenemos lo mismo. Bueno, de vuelta tendríamos el límite cuando el cociente incremental tiende a 0 vamos a escribir la función, así no nos perdemos, ya que nos quedó en la parte superior. Bien, y empecemos a reemplazar. Límite cuando el cociente incremental tiende a 0. Bien, sería, en vez de poner x, vamos a poner x más cociente incremental. Entonces, copiamos f, que es 2 sobre x más cociente incremental más 1, menos f de x, que es 2 sobre x más 1. Y todo esto sobre el cociente incremental. Bueno, como podrán ver, acá arriba tenemos que calcular el común denominador entre esas dos expresiones, ya que si no, no podemos sumarlas. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando sacamos el común denominador entre fracciones que no conocemos los números o no podemos establecerlo, lo que se hace es escribir las dos multiplicándose. ¿Sí? Es como cuando yo tengo que sacar el común denominador entre 19 y 43, los multiplico para saber cuál es el número que pueden dividirlo. En este caso lo mismo, pero además trabajamos con variables. Bien, entonces, todo este denominador dividido el primero nos queda x más 1. Entonces escribimos x más 1 por 2. Menos todo este denominador dividido nos queda esta parte. Siempre les va a quedar el otro término por el cual no están dividiendo, por 2. Bien, y acá nos queda el cociente incremental ahí abajo. Ahora lo que vamos a hacer es resolver las cuentas que tenemos en el numerador. Bien. Aplicando la distributiva,
Fíjense que acá tenemos un menos 2, así que ojo con los signos, nos va a quedar menos 2x, menos 2 delta x y menos 2. Y acá tenemos esto, que lo dejamos igual porque no nos conviene hacer la distributiva. Bien, me fijo en el numerador si puedo simplificar algo. Y veo que el 2x se puede ir con el 2x y que el 2 positivo se puede ir con el menos 2. Entonces, reescribiendo nuestra expresión, nos queda menos 2 delta x sobre toda esta expresión sobre delta x. Bien, estamos de acuerdo que esta línea es una división. Por lo tanto, como se trata de una división, yo lo puedo escribir de una manera que nos resulte más práctico. Es decir, yo puedo escribirlo de esta manera. Dividido delta x. ¿Sí? Esto es una división y acá lo escribimos de otra manera. Y también estamos de acuerdo que por propiedades de la división, nosotros, cuando el segundo término estamos dividiendo, lo podemos expresar como un producto por su inverso. Es decir, lo damos vuelta y lo cambiamos a multiplicación. Entonces esto nos va a quedar por 1 sobre delta x. Fíjense que ahí está, esto es 2 delta x. Y fíjense que ahora como me quedó una multiplicación, ¿qué puedo hacer? Este delta x se puede simplificar por delta x. Último paso, ya que simplificamos, es vamos a reemplazar, vamos a escribirla primero a ver cómo nos quedó. Y vamos a reemplazar los valores de delta x por 0, como nos pide como nos dice el límite. Bien, cuando reemplazamos por 0 nos da x más 0 más 1 por x más 1. Esto es lo mismo que decir 2 sobre x más 1 por x más 1. Y como el x más 1 lo tengo repetido 2 veces, también lo puedo escribir como x más 1 al cuadrado. Y fíjense que el valor que estoy obteniendo acá tras aplicar la definición es exactamente el mismo que el que obtuvimos aplicando las reglas de derivación. Entonces, de esta manera probamos que la regla de derivación, que en realidad es el paso cómo se originaron las derivadas, en base a la regularidad de la aplicación del límite se creó la tabla, es como nosotros podemos hallar un límite. Cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima.